En Hoy por Hoy hablamos de economía. Resolvemos tus dudas. Con Indalborán Consulting. Así es, vamos a hablar de economía. En los tribunales, como en esta materia, en la economía, la verdad no siempre gana. A veces un documento manipulado pesa más que la palabra de una persona. Confiamos en los contratos, en los datos que figuran en un documento, pero ¿qué ocurre cuando esa confianza se rompe? Hoy vamos a descubrir cómo la tecnología está cambiando las reglas del juego, permitiendo demostrar con precisión científica qué ocurrió realmente y cuándo. Nos acompaña Luis Pulgar, perito financiero e informático judicial de Indalborán Consulting, para explicarnos cómo nació una herramienta que ellos han desarrollado capaz de reconstruir hechos con validez legal. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tecnología es la que habéis desarrollado vosotros y qué os llevó a crearla? Bueno, la tecnología que desarrollamos nosotros es una tecnología de reconstrucción de hechos pasados. Es decir, lo que hacemos es, a través de datos digitales que tiene el teléfono, reconstruimos qué es lo que estuvo ocurriendo en fechas, por ejemplo, en las cuales se hace una acusación, ¿no? Esto nació de un caso que teníamos de avales bancarios, y en este caso lo que estaba ocurriendo era que, como habitualmente en notaría lo que se firma son documentos de información precontractual que realmente no han sido entregados 10 días antes por el caso de, por ejemplo, el caso de préstamos hipotecarios, pues esta persona se quedaba con falta de evidencias. Es decir, tienes un problema con este contrato y al final ellos demuestran que tú tienes un documento de información precontractual 10 días antes cuando no es así. Lo que pasa es que ese papel te lo meten junto con otros documentos y tú te pones a firmar y no te das cuenta efectivamente, no te das cuenta que en concreto un número de una fecha, ellos la habían falsificado, por ejemplo. No falsificado, pero bueno, es que ellos por agilizar al final, pues no te llaman un día para firmar el documento precontractual, sino que ya te lo hacen todo junto. Claro, y el problema es cómo demuestras que ese cliente no estuvo en esa oficina ese día de esa supuesta información precontractual. Bien, entonces, claro, porque si estamos en un procedimiento judicial, lógicamente los jueces dan más credibilidad a un documento, además firmado en notaría, con fecha y firma, que el testimonio de una persona. Pero nuestros clientes nos juraban y perjuraban y la verdad es que no tenían por qué decirnos una mentira, lo que es a nosotros, ¿no? Y nos perjuraban que ellos jamás habían estado en la oficina firmando dichos documentos de información precontractual. Jamás la habían recibido. Entonces, ahí fue cuando pensamos que, claro, como los móviles registran continuamente nuestra ubicación, movimientos, datos físicos, etcétera, decíamos, bueno, ¿y si podemos usar esos datos para demostrar que el cliente estuvo en otro lugar ese día? Bien, empezamos a investigar, vimos en los distintos móviles, Android o iPhone, vimos un poco la información que daban ellos, ¿no? Google Maps Timeline, por ejemplo, que es lo que se llama cronología, aquí en España se llama cronología de Google Maps, es una herramienta que tenemos muchos de nosotros activados en nuestro móvil y nos dice qué estuvimos haciendo en el pasado. ¿Qué es el problema que tiene esa aplicación? Que nosotros esa aplicación podemos entrar dentro y editar ciertos datos. Claro, si nosotros una aplicación la podemos entrar dentro, editarla y meter la ubicación que nosotros queramos, ya no es una prueba ante un juzgado, ya no es una prueba fehaciente ante un tribunal. Es decir, el abogado de la parte contraria puede alegar manipulación y es que de hecho tiene razón. Por lo cual nosotros necesitamos algo más profundo y algo que no se pudiera manipular fácilmente. Y ahí fue cuando empezó el verdadero desarrollo de esta tecnología de reconstrucción de hechos pasados. ¿Qué es lo que hace que esta tecnología sea diferente de simplemente mostrar el historial de Google Maps? ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, esa es una pregunta clave porque aquí entra la parte más innovadora, más de tecnología, y es que entre varios inconvenientes que teníamos que resolver, pues está, por ejemplo, el acreditar que la persona, que el cliente realmente está aportando el teléfono en su mano. Claro, porque podrían decir también en la sede judicial, oiga, efectivamente este teléfono indica que está en ese sitio, pero no tiene por qué haber sido portado por la persona en concreto, por el acusado o por la persona que estamos nosotros defendiendo. Para ello nosotros teníamos que hacer el reconocimiento de esa persona. Teníamos que reconocer que efectivamente eras tú la persona que portabas el teléfono en ese momento. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aquí viene el gran descubrimiento que hicimos en el laboratorio y fue que analizábamos que los movimientos que tiene una persona, por ejemplo, cuando se sienta, incluso los movimientos involuntarios que tenemos las personas cuando estamos sentados con las piernas cruzadas, que lo mismo movemos un poquito la pierna,
la forma de sacar el móvil del bolsillo, los datos que tenemos nosotros, por ejemplo, al andar, que es, por ejemplo, nosotros al andar tenemos un momento en el cual los dos pies están al mismo tiempo en el suelo, que suele ser como un 20% del total de la duración de cuando estamos andando, ¿no? También hay cierta asincronía a la forma de andar entre un pie y otro, y todos estos datos, que es lo que llamamos normalmente los andares, la forma de caminar, la forma de actuar en general, ¿no? Sentado, etcétera, eso constituía una huella digital que no pertenecía a otra persona. Es como un patrón absolutamente diferente en los datos del individuo. Es como una firma biomecánica de cada persona. Es decir, de esta manera, nosotros analizando los datos del teléfono, podemos acreditar en sede judicial que los datos de ubicación, los datos de esta persona, efectivamente corresponden al cliente, al portador del teléfono. Uh-huh. Parece ciencia ficción, desde luego. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona esta tecnología? Nosotros hemos hecho tenemos dos maneras. Una por nuestra propia aplicación que instalamos a nuestros clientes que nos vienen, que nos dicen, mira, es que yo tengo un problema con mi expareja, con tal, y quiero que a partir de ahora quede notarizado todo lo que hago y vosotros me podéis ayudar con esto. Entonces nosotros les instalamos una aplicación que ya tiene una fiabilidad total. Uh-huh. Vamos, esta ya está midiendo el acelerómetro continuamente, el giroscopio, esos datos del movimiento al andar, etcétera. Qué fuerte. Y luego tenemos también los casos de la persona que, bueno, pues no vio nunca. Hombre, obviamente mucha gente pues no estás intentando prever que te pueda pasar algo en el futuro, pero luego pasa, ¿no? Y cuando pasa es cuando a ellos les hubiera gustado tener la aplicación instalada. En esos casos, nosotros lo que hacemos es que prácticamente un 90% de los teléfonos móviles verificamos, siendo un proceso más laborioso, pero verificamos y con menos exactitud estadística, pero la suficiente para que sea fehaciente en el juzgado. Pues lo que hacemos es ver cómo efectivamente, por ejemplo, datos de mapas, datos de esta cronología de Google, aunque sean editables, pero en conjunción con otros datos podemos verificar que son ciertos. Por ejemplo, si la aplicación de Google Maps, la cronología de Google Maps, indica que hiciste un trayecto, que ese trayecto es de 2 kilómetros, esos 2 o 5 kilómetros, esos 5 kilómetros los hiciste en el lapso de una hora. Hombre, obviamente eso es una velocidad equivalente a la de caminar. Uh-huh. Si además dentro de los datos físicos, esto por ponerte un ejemplo muy sencillo, sí. Si dentro de los datos físicos nosotros comprobamos que efectivamente estabas andando, esos datos de fitness, esos datos en los cuales, estos podómetros que incluyen muchos dispositivos que tenemos hoy en día, pues obviamente, siendo ese el caso más sencillo, verificamos que no ha sido manipulado la cronología de Google Maps. Es decir, oiga, sí, hizo usted este trayecto, estaba andando, etcétera. Incluso podemos ver si una persona estaba andando un poco más nerviosa, etcétera. Y luego lo que certificamos es que a través de esos datos, incluso muchos otros datos, por ejemplo, variabilidad de frecuencia cardíaca es la tuya, esa frecuencia cardíaca es la que tú sueles tener normalmente a esa hora y cuando estás caminando. Y todo esto hace que nosotros consigamos conseguir esos triples patrones que es, primero, certificar que eras tú la persona que portaba ese teléfono. Segundo, certificar qué trayecto hacías, dónde estabas, basándonos en el GPS. Uh-huh. Y tercero, verificar qué estabas haciendo. Si estabas andando, corriendo, parado, estabas sentado, estabas en ese momento nervioso porque había una situación de pánico exterior, etcétera. Entonces, bueno, esto nos genera un informe pericial con un nivel de certeza estadístico muy alto. Claro. Pero es que además, respecto a la pregunta de por qué iniciábamos todo eso, tiene que ver con algo muy, muy importante. Porque hay una cosa que mucha gente piensa y es como, quizá por un dicho popular, ¿no? De, bueno, yo con la verdad por delante siempre voy a tener razón, siempre voy a ganar un juicio, no hace falta nada más. Entonces ocurre que mucha gente se piensa, bueno, yo con la verdad por delante este juicio lo gano o esta falsa acusación la voy a ganar, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que al final en un juicio es tu palabra contra la del otro. Claro. Si la otra persona ha ido a un despacho, tiene muy mala idea y esa persona además ha ido a un despacho que juega sucio realmente, juega sucio, realmente es posible. O sea, legalmente es viable que un despacho de abogados utilice todos los medios posibles para, instruir a una persona y que no declare en su contra. Uh-huh. Pero lo que yo sí que llamo jugar sucio es cuando tú, ya como despacho de abogados, y que esto viene siendo cada vez más habitual, contratas o coges a testigos falsos para que declaren a tu favor. Esto hace que al final vayas a un juicio, te enfrentes con 3 testigos falsos, tú pensabas que con la verdad por delante ibas a ganarlo y te encuentras con 3 testigos falsos que están declarando contra ti.
De hecho, tú piensas en ese momento, pero ¿cómo puede haber este tipo de gente? Y es que yo a veces pienso que ese tipo de gentuza que parece que es la excepción, te la encuentras muy habitualmente en muchos juzgados y en muchos casos de este estilo. Bien, entonces, nosotros dándonos cuenta de esto, teníamos dos opciones como despacho. Mira, o nos convertimos en un despacho, déjame la expresión llamarlo corrupto. Entonces, nosotros también ponemos a jugar sucio, testigos falsos, etcétera, defensa a gente que no tiene razón, o desarrollamos una tecnología donde la verdad sea la que gane siempre, como esta. Es decir, ¿me traes tus testigos falsos? Espérate, porque con nuestra tecnología, primero vamos a desmontar estos testigos falsos, ¿vale? Que además pueden ser condenados por falso testimonio, y además vamos a sacar la verdad por delante. Es decir, cuando esos testigos están diciendo que mi cliente estaba en ese lado, hizo esa serie de ilegalidades, eso es absolutamente falso. Mi cliente no estaba ahí. O mi cliente, pese a estar cerca de ese sitio, no estaba haciendo unos movimientos que son los que ellos nos atribuyen, ¿no?, a nuestro cliente. Entonces, es por eso por lo que hicimos eso. Al final, preferíamos que lo que nos gustaba es que la vida llegara por delante. Cuando tú tienes ciertas ganas de y pasión un poco por tu trabajo, lo que quieres es que, bueno, pues la vocación y muchas veces en derecho, en economía, pues va de que la verdad salga por delante y, bueno, hacer un pequeño bien social, ¿no? Y por eso, la verdad es que nosotros, incluso en el tema moral, estamos bastante contentos con esta tecnología. ¿Y qué estáis descubriendo cuando llegan clientes con contrato de tarjetas o de préstamos? Bueno, nosotros en caso de préstamos, lo que estamos descubriendo es, primero, todas estas supuestas explicaciones que ellos dan tan detalladamente para contratos muy complejos, porque al final yo creo que cualquiera que haya estado en un juicio con un banco va a saber perfectamente que siempre llega la persona del banco diciendo que ha hecho unas explicaciones extensísimas, que le ha explicado todo de arriba abajo, que le explicó. Además, de hecho, seguramente esa persona no tenía ni idea de lo que era, por ejemplo, yo qué sé, pues una cláusula IRPH, etcétera. Pero justo cuando viene al juicio la sabe perfectamente. O sea, ese día se ha instruido para declarar al juicio. ¿Qué pasa? Nosotros podemos comprobar cuánto tiempo se estuvo en la oficina y mira, al final hay una cosa que es inmutable, que es más o menos el número de palabras que cada persona suele decir por minuto, por hora, etcétera, ¿no? Y dentro de ese rango nosotros vemos que en ciertos aspectos tú en 15 minutos o en 10 minutos que ha podido estar esa persona o que ha estado sentada justo pues en la parte de la oficina donde estaba este encargado del banco, pues para nada se podía dar esas explicaciones, porque entre que firma los contratos y te explican lo que son todas las partes del contrato, pues obviamente no te han podido explicar eso. E incluso información precontractual, como hemos comentado anteriormente, es imposible. Tú no estabas en la oficina 15 días antes. A ti te lo hacen firmar con fecha anterior, como si de esa manera aceleráramos el trámite, como si fuera haciéndote un favor. Mira, para acelerar el trámite me ha olvidado esto, pero lo firmamos ya mismo. O si quieres, firmamos dentro de 10 días y oiga, usted hace 10 días sabía perfectamente, o hace 3 días sabía perfectamente que iba a firmar un préstamo. ¿Por qué no me ha dado esta información precontractual? Y la firmábamos en fecha. Entonces, bueno, tanto en estos casos, bueno, como en casos penales, por ejemplo, como os comentado antes, casos de violencia de género, pues coartadas en casos penales, casos laborales, cuando te acusan de que tú no ibas al puesto de trabajo, accidentes, temas fiscales, de residencia fiscal. En estos casos es importante tener una aplicación o contar con un informe pericial que te permita, como digo yo, reconstruir hechos pasados. Me parece una herramienta espectacular, claro que sí. ¿Y esta tecnología también se puede utilizar con las deudas públicas, con Hacienda y la Seguridad Social, por ejemplo? Sí, efectivamente. Claro, es otra de las aplicaciones cruciales porque las deudas públicas, al final, aquí no hay mecanismo de cláusulas, ¿no? En el sentido de, oiga, firmé una cláusula que no. En el caso de deuda pública, si debes a Seguridad Social, no hay cláusula que te salve. Directamente tienes que pagarla. Lo único que tenemos aquí como medios en España, la verdad que vamos muy retrasados en cuanto a Europa, es el tema de la segunda oportunidad, y la segunda oportunidad solo nos permite a los ciudadanos exonerarnos de 10.000 euros de deuda pública. ¿Pero qué pasa? Que aquí vamos a hablar de que mucha gente se sorprende porque, bueno, en España solo te puedes exonerar de deuda pública hasta el límite de 10.000 euros. Sin embargo, en toda Europa, porque estas leyes de insolvencia vienen de directrices europeas, y en Europa
prácticamente el 70% de los países de la Unión Europea sí que si tú tienes un problema de deuda, oye, y tú no puedes vivir o no puedes pagar en toda tu vida, vas a poder pagar una deuda, por ejemplo, de 100.000 euros para la Seguridad Social, oye, pues vamos a permitir una segunda oportunidad a este individuo. Vamos a permitir que esta persona empiece de nuevo. Oiga, es que si le va a poner usted la losa a una persona de 100.000 o 200.000 euros de deuda pública por una empresa pues que le fue mal, que es que eso no es delito ninguno. Oiga, ¿por qué le impone esa losa? Dele una segunda oportunidad. Pues eso se hace en el 70% de los países. Perdonamos la deuda pública ante esos casos, pero en España no lo hacemos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues una de las opciones que al final se plantea el cliente al explicar a nosotros qué situaciones hay en otros países, pues bueno, pues mire, yo quiero el día de la jubilación, porque la jubilación al final es que estamos hablando que cada vez son más años los que pasamos jubilados. Sí. Si tú planificas bien tu jubilación, estamos hablando que estás planificando tu vida económica de más de 20 años. Y yo lo que digo es que, oye, si tú tienes la posibilidad, y esto lo hemos hecho, lo hace ahora la gente joven, lo hizo la gente mayor en su día, te puedes ir al extranjero. Si tienes esa posibilidad, vete al extranjero, una vez que estás allí, te asientas perfectamente. No tanto con el objetivo del tema de la ley de segunda oportunidad, pero oye, porque hay mejores trabajos, porque se paga mejor, ahorras dinero y aparte pides la segunda oportunidad. Nosotros tenemos convenio con despachos en toda Europa y pides la segunda oportunidad en ese país y si tú te estás quitando 200 o 300.000 euros de deuda gracias a la legislación de otro país, oye, pues obviamente te estás en 2 años, por ejemplo, 3 años, además de ganar más dinero en otro país, estás consolidando tus finanzas del día de mañana. Claro, obviamente tú no puedes, es ilegal ir a otro país, simplemente solo por el hecho de beneficiarte de leyes más justas, ¿no? Para aplicarlas en tu propio país. Pero si una persona va con el objetivo principal de cambiar de aires, o objetivo de ganar más dinero, y ya de manera accesoria, pues bueno, te das cuenta de que con las leyes de segunda oportunidad de otros países funciona mucho mejor que en España, pues oye, te estás en 2 años planificando la economía de tu futuro que vas a tener durante más de 20 años. O sea que yo entiendo que eso es bastante importante. Por eso yo lo que hago es un llamamiento a que la gente, pues tanto con el tema bancario que he comentado anteriormente o como con el tema de deudas públicas, pues que nos consulte más o menos cuáles son las opciones que hay que hacer. Nosotros revisamos los contratos sin ningún compromiso, los analizamos gratuitamente. Si hay algo reclamable, pues bien, oye, se lo informamos al cliente. Si no, pues oye, ¿qué más da? Ha sido un estudio gratuito, no cuesta nada más que al final verificar unos contratos y oye, pues en otro caso será, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso entiendo que la gente debería de... la planificación económica, como hemos visto en tantos programas que hemos hecho anteriormente, en tantos otros programas, creo que es algo que define muchas cosas, incluso tu salud. Claro, hablamos siempre de salud, dinero y amor, ¿no? Pero es que el dinero te puede llegar a dar las otras dos cosas, aunque está claro. El tema del amor es debatible. Está claro. Bueno, me parece increíble esto que nos has contado, Luis. Creo que muchos oyentes van a querer revisar sus contratos después de escucharte y además, como acabas de decir, lo hacéis de forma gratuita. Una última pregunta. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Indalborán, Luis? Bien, mira, pues estamos en la calle Ángel Ocho Torena, número 4, en Almería. Sí. Y el teléfono es el 950 46 20 80. Perfecto. Repito el teléfono para que la gente pueda apuntar. Es el 950 46 20 80. Genial. Pues dicho queda. Luis Pulgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. A ti, adiós.